Muy bien, muchachos, muy buenas noches. El día de hoy vamos a clarificar algunos aspectos sobre la estrategia de generalización. ¿De acuerdo? La estrategia de generalización, primero hay que tener en cuenta que lo que busca es presentar ejemplos para defender argumentos, ¿no? Se basa, como dijimos, en el razonamiento inductivo, en la presentación de ejemplos, los cuales vamos a agrupar en casos, ¿ya? En la estructura del párrafo. Entonces el día de hoy vamos a ver el ensayo que vamos a presentar para la práctica calificada número 1, ¿de acuerdo? Para uniformizar criterios y clarificar algunas dudas. Muy bien. Acá tenemos como primer paso lo que hacemos es una lluvia de ideas que en realidad es un cuadro de doble entrada, no una tabla, que lo que busca es simplemente ir organizando ya la información, hacer un esbozo de la estructura que nosotros vamos a proyectar en el ensayo, ¿no? Entonces, para este ejemplo te voy a plantear esta controversia. ¿Se debe utilizar a las Fuerzas Armadas para controlar la seguridad ciudadana en el Perú? Este es un asunto polémico casualmente porque tiene diferentes respuestas, ¿no? Algunos estarán de acuerdo, otros no. Entonces van a dar dos tesis, en contra y puede ser a favor. Aquí el autor va a tomar la postura en contra, ¿ya? Por ello es que va a formular algunos argumentos. Y es aquí en la formulación de argumentos donde yo debo plantearme la siguiente pregunta, ¿no? Yo estoy en contra, ¿ya? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás en contra de utilizar las Fuerzas Armadas para controlar la seguridad ciudadana? Y la respuesta debería ser el argumento. Podría producir abusos de autoridad, ya, se podría ser un argumento. Porque es insuficiente para solucionar el problema de la delincuencia, o sea, no la eliminaría, seguirían habiendo robos, serían actos delictivos. ¿Y por qué estarías a favor de utilizar las Fuerzas Armadas? Porque su uso amedrentaría a los delincuentes y se ejecutarían eficientemente las capturas de estos ampones, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el argumento yo no voy a presentar datos, ¿no? Porque el argumento responde a la pregunta, justifica, es una afirmación que uno debe formular, ¿no? Y que no requiere ninguna evidencia o dato, ninguna referencia, ¿ya? Porque no la copias de la fuente, sino que tú la tienes que formular como un juicio. Una vez que ya hemos formulado los argumentos, debemos nosotros escoger cuál es el argumento que tiene más evidencias en la fuente. Para eso, se supone que antes de hacer las ideas o esta tabla, tú ya has leído las fuentes, entonces ya conoces. Veamos, a ver, tengo algunas evidencias, por ejemplo voy a documentar de esas evidencias, ¿no? Una evidencia sobre los abusos de autoridad, tendría que yo buscar ejemplos de abusos de autoridad cometidos por las Fuerzas Armadas. Uno de ellos podría ser lo que ocurrió en Michoacán, ¿no? Donde se asesinaron hubo un comunero muerto y dos heridos. Abuso de autoridad. Otra, se ha evidenciado abuso en la masacre de Tlataya, masacre donde 22 civiles fallecieron o desaparecieron. Otra, mira, nos habla de el uso excesivo de la fuerza con menores de edad y estudiantes universitarios, abuso de autoridad. Muchas de las personas han mencionado el empleo de Fuerzas Armadas en las calles, recuerda el pasado represión durante el conflicto armado interno, donde hubo 250.000 muertos. Otro caso de abuso de autoridad. Entonces aquí tenemos 4 ejemplos de donde el argumento se demuestra, ¿no? Entonces aquí en estos 4 ejemplos mi argumento se demuestra, porque los 4 ejemplos afirman de que hay abuso de autoridad cuando salen los militares a las calles. Entiéndase eso, ¿no? Mis ejemplos deben corresponder con mi argumento, ¿ya? Mis ejemplos deben guardar correspondencia con el argumento, ¿de acuerdo? Deben demostrarlo, ¿ya? Y el caso es simplemente una clasificación. El caso no requiere evidencias, el establecimiento del caso no requiere referencias. ¿Por qué? Porque el caso solamente es el nombre, ¿no? Que me designa a mí el origen. Y ya en último caso el tipo de evidencia, ¿no? Pero principalmente es el origen,
Entonces, ¿de dónde, a qué corresponden estas evidencias? Bueno, el primer caso sería el caso de México, y ahí están sus respectivas evidencias. Y aquí está el otro caso de Guatemala, y la evidencia 3 y 4 corresponden a este país. Entonces, como ustedes se dan cuenta, el caso no es lo importante aquí. El caso simplemente es una clasificación que nos permite ordenar la presentación de evidencias, ¿ya? Entonces es simplemente una mera etiqueta, ¿ya? El caso es una mera etiqueta que nos permite organizar la presentación de las evidencias en el párrafo, ¿ya? Entonces, hasta aquí vendría a ser la lluvia de ideas, ¿de acuerdo? Entonces quiero que se den cuenta que lo tratamos de hacer todo en forma de oración, porque esta es la lluvia de ideas. Es como una selección de lo que hemos encontrado en las fuentes y lo que vamos formulando. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver aquí. Este es el esquema numérico para esta evaluación, ¿no? El título, la introducción, los elementos de la introducción, el desarrollo, ¿no? Y el cierre. Vamos a ver. Aquí está el ejemplo. A ver, la introducción debe estar completa, miren los elementos. Hay algunas ideas que son simplemente nombres, como el caso de la 1.1, que es una etiqueta, ¿no? No la voy a cambiar. Lo que sí voy a cambiar son las ideas que tienen tres dígitos. Aquí vemos un caso que ocurre en favelas en Brasil. Aquí es una noticia internacional y luego una oración de relación o una oración que justifica por qué se escogió esa noticia, ese dato. La otra noticia es una noticia nacional, ¿no? ¿Ya? La otra noticia es una noticia nacional. A ver, aquí hay un lapsus. La noticia internacional debe estar con su evidencia. ¿Ya? Acá la vamos a poner en su sitio. Ya está. Ahí está. Entonces, la segunda noticia, la 1.1.3, es una noticia nacional, ¿no? Que está debidamente documentada. Ya está. Luego, la oración de relación, que es propuesta populista. Luego acá nos habla de amedrentamiento de los delincuentes e insuficiente para solucionar la delincuencia. En este caso, acá ya estamos hablando de estamos hablando de la 1.5, 1.1.5 y la 1.16 vendrían a ser los argumentos de la opinión pública. O sea, la opinión pública está en conflicto porque tiene diferentes hay diferentes formas de pensar. O sea, hay polémica. Aquí van los argumentos que hemos formulado en el esquema, pero estos argumentos no van a ir como argumentos del autor, sino como argumentos de la opinión pública. Y lo que buscan justificar es que es un asunto problemático. Por eso, casualmente, después de los argumentos a favor y en contra, viene pues la controversia, ¿no? Entonces aquí estamos colocando la controversia con forma de tema, no como la pregunta. Entonces voy a transformar la pregunta, ¿no? Se deberían emplear a las Fuerzas Armadas para controlar la seguridad ciudadana, transformando el verbo, ¿no? Emplear, ¿no? Entonces yo diría, el emplear lo transformo en infinitivo en un sustantivo. Entonces sería el empleo, ¿no? El empleo de las Fuerzas Armadas para controlar la seguridad ciudadana en el Perú. Ahí está la tesis, ¿no? Anticipa. La tesis solamente le pongo a favor o en contra. En el esquema es algo muy muy escueto. Puedo poner propósito del desarrollo, pero acá me dio la gana de poner presentación de evidencias, que es lo mismo en realidad, ¿no? En realidad es el parafraseo del propósito del desarrollo. La oración de anticipación, algunos la conocen también como oración bisagra, como te decía, anuncia lo que el autor va a hacer en el desarrollo, ¿no? Nada más. Luego en el esquema nosotros vemos que evitamos los verbos conjugados, todas son frases, ¿no? Por ejemplo, en el desarrollo, ahí está el argumento, abuso de autoridad, en forma de frase. Y aquí vemos el caso, ¿no? El caso de Guatemala, el caso de México. Ya, hasta ahí todo bien. Pero ¿qué acompaña al caso? En el esquema numérico vamos a ponerle la inducción. ¿Qué cosa es la inducción? La inducción era lo que tenían en común los dos ejemplos de ese respectivo caso, ¿no?
O sea, las dos evidencias que vienen de México, ¿no? De México, ¿qué cosa tienen en común? Ahí está. Y obviamente que esas referencias, que eso que ocurre en México, tiene que corresponderse con el argumento. Y ahí crímenes contra los derechos humanos es un tipo de abuso de autoridad. Y si hay correspondencia. Entonces está bien mi inducción. Y miren el otro caso, ¿no? En el caso de Guatemala, ¿qué cosa tienen en común los dos ejemplos de Guatemala? Rechazo hacia la presencia militar. ¿Y por qué? Porque hubo abuso de autoridad. Mira, tiene correspondencia con el argumento. Entonces, mi idea secundaria va a estar compuesta por el caso y la inducción. El caso y la inducción. ¿De acuerdo? Y recuerda también que mis ideas terciarias deben ser los 4 ejemplos, ¿no? Y deben estar con la referencia. O sea, la fuente donde la saqué. ¿Ya? Entonces, eso debemos de considerar. Esos elementos deben estar ahí. Sí o sí, ¿ya? Porque son parte de nuestra planificación del esquema. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, fíjate el último párrafo, ¿no? Vamos a hablar del cierre. Aquí hay partes igual que simplemente se repiten, reafirmación. La tesis puede ser a favor o en contra, no es necesario que pongas la tesis completa. El argumento también no es necesario que lo cambies. Aquí solamente hay un argumento. ¿Y por qué? ¿Por qué solo hay un argumento? Porque solamente tienes un párrafo de desarrollo. Solamente se te pidió un párrafo de desarrollo. Por eso. Y luego aquí tienes el comentario crítico, ¿no? El comentario crítico debes tener cuidado al momento de formularlo. Porque simplemente el comentario crítico, lo que tú debes de colocar ahí es el agente, ¿no? Policía Nacional, gestor de planes de inteligencia, la medida, ahí está, y el beneficio, ¿no? Igual, miren la segunda medida. El agente, el Ministerio Público, procesar delincuentes, y el beneficio sería reducir la reincidencia delictiva. Ahí está. No hubo necesidad de poner oraciones, todas son frases, ¿de acuerdo? Luego tú te preguntarás, ¿y el título? El título también es una frase, ¿y de dónde lo saqué? Fíjate. El título dice, la polémica propuesta del empleo de las Fuerzas Armadas para controlar la seguridad ciudadana en Perú. ¿Eso de dónde salió? Salió derivada de acá, de la controversia. Pues. Por eso es importante formular bien el tema de la controversia, porque eso te va a servir para formular el título. Entonces acá yo le puedo agregar algunos modificadores, ¿no? La polémica propuesta, porque eso es básicamente. Y ya está. Mi título no debería señalar una postura del autor, simplemente presentar el tema polémico. Y lo está haciendo. Muy bien, ahí está mi esquema numérico. Y aquí viene lo que están buscando, ¿no? El párrafo. ¿Cómo hacemos el párrafo? El párrafo de introducción. Más que nada observen los elementos que están subrayados, que son los conectores que usualmente vamos a usar, ¿no? Durante el Mundial de 2014 en Brasil, las Fuerzas Armadas ocuparon las favelas para intentar contrarrestar la delincuencia. Sin embargo, investigaciones posteriores indicaron que el índice de criminalidad no se había reducido significativamente según informa PRE 21. Hasta acá vendría a ser la noticia internacional, ¿no? La noticia internacional donde ya se emite opinión sobre el dato, ¿de acuerdo? Aquí el texto está emitiendo opinión, la fuente en sí misma, ¿no? Pero eso llama la atención porque te da cuenta de que en otros lugares se aplicó esta medida ineficientemente. Mira lo que sigue. Sigue una oración de relación. Dice, por lo tanto, se considera que esta medida fue poco eficiente, ¿no? Es una conclusión a partir de lo que afirmó la fuente. Por otro lado, mira qué conector usamos. Por otro lado, el congresista Renan Espinosa propone la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana después de la emergencia, como lo informa el diario El Peruano. Entonces acá se está proponiendo que las Fuerzas Armadas continúen haciéndose cargo de la seguridad ciudadana después del estado de emergencia. Y mira qué conector viene. Por ende, un conector de consecuencia para presentar la oración de relación. Se observa que los funcionarios responsables del cuidado de la seguridad ciudadana han sido desbordados y otros hacen propuestas desesperadas y populistas, ¿no? Es la propuesta de este congresista. Hasta ahí. Ya valoré las ideas, cada una de las noticias la valoré con un nexo de consecuencias, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Luego vienen los argumentos. Los argumentos a favor y en contra, yo tengo que tomar distancia de los argumentos a favor y en contra. Decir que no son míos, a pesar que yo los he formulado, ¿no?
La opinión pública se encuentra dividida, pues algunos consideran que esta medida amedrentaría a los delincuentes. Yo en mi tabla hice un argumento adicional que no lo iba a usar, no tenía evidencias. Ese argumento lo debo poner acá. Y el otro argumento en contra, mientras que otros están de acuerdo, ya que creen que es insuficiente para solucionar el problema de la delincuencia. Y el otro argumento, que tampoco tiene evidencias, lo pongo acá. Para eso formulé en mi tabla argumentos a favor y en contra. ¿Qué finalidad tienen? La finalidad es justificar de que esta pregunta es polémica, de que esta pregunta es trascendente, de que esta pregunta es importante. Todo el párrafo de introducción intenta vender la idea de que la controversia es importante y el ensayo es digno de leer. Es por eso que se hace el párrafo de introducción tan grande, con esa finalidad. Ante esta situación problemática se origina la siguiente interrogante. ¿Se debe utilizar a las Fuerzas Armadas para controlar la seguridad ciudadana en el Perú? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, todo lo dicho antes ha sido para justificar la importancia de esto. Viene la tesis. Pensamos que la moción hecha es inadecuada. Ya está, o sea, está en contra. Ahí en ningún momento dije en contra, simplemente que la oración expresa esa situación. Entonces, en el esquema, obviamente que yo puedo poner a favor o en contra, pero aquí tengo que formularlo en oración. Y mira la oración bisagra, inmediatamente presentaremos la evidencia que defenderán, las evidencias, perdón. Inmediatamente presentaremos las evidencias que defenderán nuestra postura. Ya está. Luego viene el párrafo de desarrollo. Mira el párrafo de desarrollo. Presta atención a lo que es subrayado, porque son los nexos que tú debes usar, ¿no? La utilización de las Fuerzas Armadas para controlar la seguridad ciudadana en el Perú no es conveniente. Hasta ahí la tesis, ¿no? Ya que, nexo de causa, el uso de la institución podría ocasionar abusos de autoridad. Ahí está el argumento que hemos colocado en la tabla. En primer lugar, se han registrado crímenes contra los derechos humanos en México a partir de la intervención de las Fuerzas Armadas. Aquí hay algo particular. Se presenta el caso y a la vez se está presentando la inducción. O sea, ¿qué cosa tienen en común mis evidencias? La primera evidencia como la segunda. Entonces, aquí ya presenté la inducción. Se supone que yo tengo que presentar un ejemplo. Por eso es que coloco no un nexo aquí, pero sí coloco una oración que me sirve para ello. Mencionaremos el caso de, o el ejemplo de, o el hecho de. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Para introducir el ejemplo, ¿no? Mencionaremos la introducción de los militares en el estado de Michoacán para detener al líder de autodefensas que trajo consigo una víctimas menores de edad, 2 heridos y un muerto según expreso 2018. Igualmente, la República, mira el nexo de edición, como estoy presentando otro ejemplo, un nexo de edición. Igualmente, la República, en 2015, afirmó que los abusos de la llamada masacre La Talla, en la que presuntamente los militares ejecutaron 22 civiles delincuentes, está el mismo nombre. Ya. En segundo lugar dice, en el país centroamericano de Guatemala, mira, presento el caso y ahí la inducción. Se ha observado el rechazo de la población civil hacia la presencia militar. Ahí está el caso y está su respectiva inducción. Y luego vienen las evidencias, pero las tengo que poner así, porque tengo que ponerle un nexo de ejemplo. Por eso pongo por ejemplo, además también. La primera evidencia va con un nexo de ejemplo. La segunda evidencia con un nexo de adición. No sé si se han percatado. Entonces acá dice, uno de los motivos es el injustificado uso excesivo de la fuerza con menores de edad y estudiantes universitarios, la cual ha sido incluso difundida en las redes sociales por los ciudadanos según lo afirma Correo. También el espectador da a conocer que muchas personas han manifestado el empleo de las Fuerzas Armadas en las calles. El empleo de las Fuerzas Armadas en las calles rememora el pasado de represión durante el conflicto armado interno, que dejó más de 250.000 muertos y con ello creó una sensación de inseguridad en la ciudadanía. Entonces ahí estamos viendo cómo en Guatemala no hay un rechazo de la población civil hacia la presencia militar. Y luego viene su nexo de recapitulación, en suma, en definitiva, ¿no? La utilización de las Fuerzas Armadas para controlar la seguridad ciudadana no es una solución, sino un problema. Ya está. Entonces ahí he reafirmado mi tesis nada más, ¿no? Mira los nexos que utilizo para ir presentando las ideas en el párrafo. Hasta ahí mi desarrollo.
Y termino con el cierre, que es bien sencillo, ¿no? En conclusión, creemos que la propuesta de utilizar a las Fuerzas Armadas para controlar la seguridad ciudadana es desacertada. Ahí está mi tesis. Para presentar el argumento tengo que colocarle esto debido a que es el nexo de causa, o en todo caso la presentación de la causa. Esto debido a que podría producir casos de abuso de autoridad. Hasta ahí hay dos oraciones. Ante esta situación problemática recomendamos que la Policía Nacional del Perú debe asumir el rol gestor de planes de inteligencia. Mira lo que estoy subrayando, lo que permitirá incrementar la desarticulación de bandas delincuenciales y elevar el número de capturas. Ese lo que me permite a mí colocar un verbo de consecuencia, porque lo que viene es el beneficio, ¿no? Luego, cuando viene la otra recomendación, de igual modo el Ministerio Público debe procesar a los delincuentes eficientemente en un breve tiempo y aplicar las leyes de forma severa. Y mira otra vez, para colocar el beneficio, lo cual fomentará la reducción de la tasa de reincidencia delictiva en nuestro país. Si ustedes se dan cuenta, mis recomendaciones deben ser originales. No debo de poner mi tesis como recomendación, ¿no? O sea, mi recomendación no va a ser que el Estado tome medidas para proteger a la mujer, porque no me dice nada nuevo. Sus recomendaciones deben ser específicas, ¿no? Y posibles, sobre todo, ¿no? Específicas y posibles. Por eso es que ustedes tienen fuentes para investigar, y a partir de esa lectura, de repente por ahí, se dijo una buena sugerencia, o pueden formular una sugerencia para el problema. Entonces, no creen sugerencias tan simples como la tesis, ¿no? Que no dicen nada nuevo. Tiene que ser una sugerencia específica y sobre todo que sea viable, ¿no? Posible. Muy bien, entonces prestemos atención aquí. Aquí deben haber 4 oraciones en el cierre. Aquí en el desarrollo, como ya ustedes se han dado cuenta, deben haber 8 oraciones. Y aquí en la introducción deben haber 9 oraciones, ¿ya? No te olvides el título que va arriba. Ya arriba al inicio del ensayo. Muy bien, hasta aquí entonces. Espero que este video les sirva para poder uniformizar criterios sobre lo que tenemos que hacer el día de hoy, que es la redacción del ensayo. Gracias.